Buenos días, es un honor estar con el maestro José Antonio Lugo García, escritor, académico de las letras francesas, egresado de la Universidad Nacional, quien además fue secretario de Juan García Ponce. Te agradezco mucho, admirado maestro, que nos recibas en tu casa para poder hablar de la figura toral de Juan García Ponce, con quien tuviste el privilegio de ser su secretario y de ver todo este proceso. En primer lugar, te agradecemos para la exposición Vasos Comunicantes, la exposición que realizaremos precisamente entre la relación de Juan García Ponce y Carlos Monsiváis en el Museo del Estanquillo, que tiene por objetivo dar cuenta de esta complicidad literaria, artística, de estos dos personajes que se establecieron. En primer lugar, te comentaría que nos platicaras, por favor, sobre tu relación, cómo fue tu conocimiento de Juan García Ponce y tu encuentro personal para después ir ahondando en su obra. Bueno, pues mira, tenía yo 21 años, estaba estudiando la licenciatura en Letras Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, facultad de la que fue maestro Juan García Ponce, y vi un letrero en un pilar de la facultad que decía: Juan García Ponce solicita ayudante, con favor de comunicarse con Meche. Fui a la casa de Alberto Zamora 64, me hicieron un examen de cómo escribía de manera manuscrita y cómo escribía a máquina, y el maestro me pidió que la siguiente semana empezara a trabajar con él. El 5 de febrero de 1981 llegué, me senté a su lado en la mesa réplica de la de Robert Musil, del lado derecho, del lado izquierdo Juan en su silla de ruedas, enfrente de mí la máquina verde Olivetti letra 32. Me pidió que metiera una hoja de papel en el rodillo y me dictó la primera frase de Inmaculada. Desde el principio Inmaculada pareció haber sido elegida para el mal. Bueno, estuve 4 años con él, de 1981 a 1985, y fue una experiencia definitiva en mi vida como persona y como escritora. Como persona, el ser testigo de la creación fue un privilegio extraordinario, porque los escritores no dictan, los escritores escriben solos. La esclerosis obligó a Juan, primero con Michelle Albán, que fue su pareja, y luego con José Luis Rivas, una psicóloga, y después conmigo y con Graciela Martínez Salce, Andrés Ordóñez y María Luisa Hebrea, a verse obligado a dictar sus obras, ¿no? Entonces él iba dictando y yo iba tratando de imaginar qué es lo que seguía. Y está de más decir que casi nunca lo que yo pensaba que iba a suceder era lo que pasaba en la novela, pero el tener esa oportunidad de ver la creación en el momento, en vivo, pues yo creo que es un privilegio que pocos han tenido. Por el otro lado, su increíble voluntad, que el escritor Juan Cristóbal Álvarez llamó una voluntad de rinoceronte, ¿no? Juan, que no podía mover los brazos ni las piernas, no fallaba jamás. En alguna ocasión llegué y estaban unos amigos que se ve que no se habían ido a su casa y que la fiesta había estado muy larga y yo estaba segurísimo de que me iban a decir que me fuera a mi casa. Yo llegaba a las 11 de la mañana. No, Angelina subió a Juan a la silla de ruedas y Juan, que tenía visibles los estragos de la noche y que seguramente no había dormido nada, se sentó como todos los días y me dictó 2 párrafos, cuando generalmente me dictaba 4 o 5 cuartillas. Y esos 2 párrafos al día siguiente los tiramos a la basura porque no servían para nada. Pero el que él en esa condición, teniendo el pretexto perfecto para no trabajar, se sentara junto a mí para hacer lo que lo mantenía vivo, que era su inmenso amor por la literatura y por la creación literaria, pues es un ejemplo de vida para mí que también ha permeado toda mi vida. Entonces, tanto del lado personal como del lado literario, pues fue un enorme privilegio esos 4 años que estuve con él. Sí, efectivamente. Inmaculada se ha vuelto una novela de culto.
Me gustaría que desde el punto de vista literario nos pudieras decir la trascendencia de este. Una cuestión recuerdo, una de nuestras conversaciones que decías que él tuvo a la vista siempre precisamente un cuento de Balthus. ¿Sí? ¿Podrías conversarnos, ahondar para, sobre todo, que la gente conozca, las nuevas generaciones, qué trascendencia tiene la obra, esta novela en particular y esta relación que Juan establecía desde su doble mirada, que hablaremos un poco, como crítico de arte, como ese privilegio de la observación y también esa creación literaria llevada a una novela? Mira, Juan tenía una admiración sin límites por dos grandes artistas que eran hermanos. Uno es el escritor Pierre Klossowski, que también dibujaba y del cual Raúl Falcó hizo algunas traducciones que están publicados en la colección de poesía y ensayo de la UNAM. Pierre Klossowski, que ejerció una gran influencia en la literatura de Juan, y su hermano Baltasar Klossowski, conocido como Balthus, que es uno de los grandes pintores del siglo XX, sin duda alguna, un pintor que fue muy amigo de Picasso y que Picasso le decía que lo admiraba a Balthus porque no lo seguía ni le hacía caso en términos estéticos. Balthus tenía la mirada puesta en el pasado, en los grandes estilistas pictóricos del pasado. Bueno, recuerdo que en París, en el Museo Picasso, están los cuadros que Picasso tenía en su estudio y uno de ellos era un cuadro de Balthus. Entonces, qué mayor elogio que Picasso, si tú eres pintor, que Picasso te compre un cuadro y lo tenga en la pared de su casa, ¿verdad? Bueno, Balthus tenía dos temas que lo obsesionaban. Las niñas, en lo cual se unía a Vladimir Nabokov, el gran escritor y autor de Lolita, que también le gustaba mucho a Juan, y por supuesto también a Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que también tenía una fascinación mórfida por lo que Nabokov llamó las ninfulas o las ninfetas. Junto con eso, el tema de la locura está presente en la obra de Balthus. Su cuadro más famoso se llama La calle. En el cuadro más famoso, en ese cuadro, La calle, pasan cosas que no alcanzamos a entender y hay una especie de enfermero, un individuo que está vestido de blanco, también puede ser un panadero, está vestido de blanco y trae un pequeño gorro y está cargando una viga blanca. Esa viga blanca pues evidentemente no es de acero porque no la podría cargar. Y ese personaje de bata blanca o de atuendo blanco y gorra es el antecedente de Arnulfo, el enfermero del manicomio, en la casa de la novela de Juan de Inmaculada. Y el otro cuadro que se llama Katia leyendo, Katia Lisant, tenemos a una niña puber con una cara ovalada, muy parecida, por cierto, a la de Mecho Teiza y la de la hija de Juan, un óvalo increíblemente estético. Y la niña está leyendo, está sentada en una otomana, bueno, no una otomana, está sentada en un silloncito individual. Y está leyendo. Y Juan de repente me pedía que tomara la edición del libro de Esquía y lo colocara encima de la mesa abierto, de modo que él pudiera ver alguno de estos dos cuadros. Era como tener Inmaculada presente en ese cuadro o tener el ambiente de insania y locura, entendiendo como locura una subversión de los valores, que es lo que muestra la novela de Inmaculada. Bueno, ¿de qué trata la novela de Inmaculada? Tenemos a una niña que es testigo muy freudianamente de el encuentro erótico de sus padres, se asusta y eso hace que cuando le dicen que su madre, que creía que era su madre, no era su madre, decide abandonar la casa. Inicia una vida primero con su hermano, primero con unas amigas, luego con su hermano, hasta que llega a la clínica del doctor Ballester para ser su asistente. En ese momento de la novela, el doctor Ballester le dicta a Inmaculada sus escritos sobre psicología, de la misma manera que Juan García Ponce me dictaba eso a mí, lo cual establecía un juego de espejos que nos hacía reír muchísimo, ¿no? Entonces, Inmaculada es llevada por el doctor Ballester, lo cual, como siempre, es cuestionable porque nunca se sabe si el perverso es el perverso y el inocente es el inocente.
porque a veces el inocente es el perverso y el perverso es el inocente, como se muestra en Lolita, por ejemplo. Entonces lo cierto es que el doctor Ballester la conduce a una serie de encuentros con sus amigos, con el fotógrafo, con el pintor, etc. Y luego ella encuentra el camino para entrar al manicomio y llevada de la mano de Arnulfo el enfermero, empieza a tener relaciones con los distintos enfermos de la clínica. Cuando el doctor Ballester se entera, hace lo necesario para evitar que esto se repita, pero en ningún momento la acusa o la juzga. De hecho, el subdirector de la clínica, René Balbó, al cuestionar al doctor en la primera edición de la novela, él le dice que el problema no lo tiene él, Miguel Ballester, ni Inmaculada. El único que se está quejando es el doctor René Balbó, que está diciendo que desde el punto de vista de la moral tradicional, lo que está sucediendo no es adecuado. Y lo que Miguel Ballester, el doctor, le dice con su actitud es que él no le va a poner freno al erotismo de Inmaculada, haga lo que haga, pero lo único que no va a hacer es frenarla o detenerla. Sin embargo, la trama continúa y llega el hijo del doctor Ballester, y para no decirle de manera explícita que Inmaculada era la amante de su padre, le dice que simplemente es su asistente. Sebastián, el hijo, se enamora de Inmaculada, le pide casarse con ella, e Inmaculada, siempre que estaba ante un conflicto que no podía resolver, su manera de solucionar el problema era huir. Entonces huye de la casa de Miguel Ballester, regresa a su casa natal, a su pueblo natal, y se casa como niña buena vestida de blanco. Por eso es Inmaculada los placeres de la inocencia. Se casa no solo vestida de blanco, sino que invita al doctor Ballester, que con mucho gusto va a la fiesta y es testigo de cómo Inmaculada se casa, cuando es esta muchacha que en la casa del doctor y en el manicomio pues tuvo una serie de encuentros eróticos que estarían muy en la línea del Marqués de Sade, pero se casa como niña buena, como niña inocente, Inmaculada, como si no hubiera pasado nada. Esa es básicamente la trama de la novela, y simplemente quiero decir que, por un lado, Inmaculada es una condensación de los personajes femeninos de las novelas anteriores de Juan. Es un homenaje, por supuesto, a Baltius, es una novela también sobre la locura, y, como he dicho, es también una novela que subvierte valores y que ataca la moral establecida, sin que ponga eso por delante de sus valores literarios y estéticos. Claro, porque los valores literarios de Juan, también en esa novela, recuerdo el pasaje de la Villa Olímpica, también está la ciudad, que un tema recurrente en la obra en cuanto a contexto. Juan viene de Mérida, llega a la Ciudad de México, y también escribe una gran novela, pasado-presente, que ya mencionabas, está en clave, ahí están todos los personajes. Me gustaría que pudieras compartirnos tu opinión sobre esa novela, la trascendencia de esa obra pasado-presente en la obra de Juan. Fíjate que el maestro Hernán Lara Zavala, muy querido amigo de Juan también, además porque los dos son yucatecos, considera que Pasado-Presente es la mejor novela de García Ponce. En lo particular yo no lo veo así, porque me parece que el que sea lo que se llama en francés una roman à clé, una novela con llave, digamos, donde los personajes son personajes reales convertidos en personajes literarios, me parece que eso termina limitando la expresión libre de la novela y la acaba sujetando al marco de la realidad. Entonces yo, más que hablar de pasado-presente, me gustaría hablar de su obra maestra, que es La Crónica de la Intervención. La Crónica de la Intervención es una novela formidable, porque a la manera del Ulises de Joyce un poco, intenta que cada capítulo no solo tenga una voz narrativa diferente, unos son diálogos, otros son terceras personas, o segundas personas, o primeras personas, sino que es una novela enorme, total, grandísima, de muchísimas páginas, donde están todos los temas de Juan. Está el erotismo, está la duplicidad, porque tenemos a dos hermanas gemelas, donde de alguna manera no se sabe cuál es una y cuál es la otra. Está también el tema de Dios, porque hay un personaje que es sacerdote,
Y está el tema del 68, ¿no? La novela del 68, las novelas del 68, entre las cuales está Palinudo de México y muchas otras, la de Juan también está ahí. Y tenemos a un personaje, Moosbrugger, en la novela de Musil y Evodio en la novela de Juan, que representan este mundo irracional que comete actos de maldad, un poco en el sentido de Hannah Arendt, de la banalidad del mal, donde los personajes acaban matando. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero esa muerte provocada por Evodio termina siendo una muerte que viene junto con la matanza de Tlatelolco, y de alguna manera se condensan todas las obsesiones de Juan, y también pues esta matanza de Tlatelolco, en la que el escritor Juan García Ponce fue detenido por la policía y confundido por Marcelino Perelló, uno de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, porque Marcelino Perelló, que era maestro de física o estudiante de física en ese entonces, usaba también silla de ruedas, ¿no? Entonces Juan relata que fue llevado al campo militar número 1 y que uno de los milicos le espetó: "Váyase, hijo de la chingada". Y Juan le contestó: "Me encantaría, pero no puedo", ¿no? Haciendo gala de ese sentido del humor y de esa inteligencia que, bueno, se dieron cuenta que no era él, lo liberaron, pero hay que recordar, reconocer y admirar el valor civil de Juan García Ponce en esa lucha del 68, que tenía muy claramente de estar del lado de los estudiantes y en contra de un gobierno represor, y también que él no quiso decir desde un principio su verdadera identidad, un poco para proteger a este otro personaje con el que él sabía que lo estaban confundiendo. Entonces, Pasado y Presente sin duda es una gran novela. Me parece, sin embargo, que La Crónica de la Intervención, que por su tamaño es una empresa difícil de acometer para alguien que no esté al tanto de todas estas obsesiones y este mundo de Juan, es, sin embargo, quizás su obra maestra y una novela que las nuevas generaciones deben de leer. La Crónica de Intervención también, bueno, hay otra parte de Juan que incorpora después en una novela, que es La Invitación, cuyo diseño es del maestro Vicente Arrojo, que también habla del movimiento estudiantil, aunque no lo sitúa específicamente en el 68, a diferencia de Crónica de Intervención. Pero es algo muy importante que señalas, porque inclusive en el 1968, bueno, Juan está escribiendo junto con Carlos Monsiváis en la revista Siempre, ¿sí? Y precisamente son escritos muy fuertes contra el gobierno, están del lado de los estudiantes, y pues es un testimonio importante. ¿Qué nos puedes comentar, maestro, en torno a El Gato? Esta obra portentosa de Juan, que primero es un cuento, después una novela, y que además, independientemente de su estructura literaria, el universo de los gatos en Juan y también en la obra, con la complicidad del maestro Roger von Gunthen, nos puedes tú compartir. Para nosotros es muy importante. Bueno, mira, primero que nada, hay una foto muy famosa que seguramente tú recordarás de quién es. Probablemente el maestro Rogelio Cuellar, pero no lo puedo asegurar. Donde está Juan, o de Angelina, la que fue su asistente y demás, que está Juan vestido de negro en su silla de ruedas con su gato en el regazo. Juan vestía de negro, y vestía de negro como un homenaje a Chekhov. En el Jardín de los Cerezos, uno de los personajes dice que viste de negro como un homenaje a la vida. Y Juan toma eso y siempre vistió de negro. Y él mismo me comentó, y seguro se lo comentó a muchos otros, que era un homenaje al Jardín de los Cerezos de Chekhov. Bueno, entonces los gatos sí eran importantes para Juan. Y el cuento nos relata la historia de una pareja que vive en un departamento y que de repente ve a un pequeño gatito que está allí afuera de la puerta, lo dejan pasar, y el gato empieza a formar parte como testigo y un poco como participante, en la medida en que a veces se lo llevan al lecho para acariciarlo y luego ponerlo a un lado mientras hacen el amor, pero acaba participando en ese encuentro erótico de esa pareja. Y de repente el gato desaparece, y cuando el gato desaparece, se dan cuenta de que ya no pueden
llevar a cabo su unión erótica, porque hace falta el gato, ¿no? Entonces el cuento termina cuando el gato retorna y con la aparición del gato ellos pueden otra vez volver a entregarse amorosamente, eróticamente. En otras palabras, el gato es un tercero que hace posible la relación, como si no fuera posible la relación entre la pareja, entre los dos elementos de la pareja, como si no bastara que estuvieran ellos dos. Esta idea del gato, Juan hizo este cuento, uno de los grandes cuentos de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX, la convirtió en novela, que se llama El gato precisamente, donde se desarrolla esto de una manera, se despliega de una manera mucho más elaborada, y luego viene una tercera novela que es de Ánima, donde está una serie de diarios que se contraponen, el diario de Paloma y el diario de Gilberto, y donde Gilberto le pide a su amigo Nicolás Cusade, un homenaje al filósofo Nicolás de Cusa, obviamente, le pide que haga unos dibujos sobre el gato, y todos sabemos que Nicolás Cusade es Roger von Gunthen, el pintor que hizo los cuadros que ilustran el cuento del gato. En las novelas de Juan, ese tercero que es el gato, y un poco por la influencia de Pierre Klosowski, acaba siendo un amante. Ya no es un gato, sino es una tercera persona que ama, en este caso, a Paloma, y se convierte en el tercero. De modo tal que el amante original pasa a ser un voyeur, alguien que ve cómo su mujer despliega su belleza como una extraordinaria flor ante un tercero. Ese tercero es el que precisamente es recibido atendiendo a las leyes de la hospitalidad, que es el título de la trilogía de novelas que escribió Pierre Klosowski y que el propio Juan García Ponce junto con Michel Alban tradujo, donde están la revocación del edicto de Nantes, el Baphomet y Robert ce soir o Robert esta noche. Entonces, esta idea de cómo el personaje femenino es entregado o ofrecido por el amante original para el goce de los demás y el goce del observador, convirtiendo una relación de dos en una relación de tres o de más, era sin duda una de las obsesiones de Juan. Y bueno, también una de sus obsesiones era el tema de la representación y del juego de espejos, porque de la misma manera que ya mencioné que Roger von Gunthen pintó los dibujos del gato, después de hacer estas tres novelas, Juan escribe una obra de teatro que se llama Catálogo Razonado, donde los personajes son él y Juan José Gurrola. Y en la edición de la editorial Premia están los dibujos de Roger von Gunthen. Y los personajes, como digo, son Gurrola y Juan. Entonces el juego de espejos se lleva a un límite sin límites. El juego de espejos es infinito, ¿no? Porque se va repitiendo el tema del gato en otra novela, en los dibujos de von Gunthen, en la obra de teatro. La obra de teatro se representa en el Teatro de Santa Catarina y entonces todo eso lo vemos nosotros en el escenario y es un juego de espejos infinito. Entonces el tema del tercero, que es el gato y luego se vuelve un amante o varios, y el tema de la representación sin límites son sin duda uno de los temas y de las obsesiones más claras en la obra narrativa de Juan. Efectivamente. Esto nos lleva a entrar un poco en el territorio de Juan García Ponce como un crítico de arte. Es decir, hemos conversado y tenido el privilegio de escuchar y hemos coincidido que no solamente la obra, digamos, el gran conocimiento de arte que tenía Juan, sino esa capacidad de observación, esa manera de ejercer. Él se vuelve piedra toral al hacer esta exposición ya mítica que es 9 pintores mexicanos, precisamente, en 1968, en este clima precisamente de hostilidad, de represión. Sin embargo, va a esta exposición en la Galería Juan Martín y él tiene que elaborar un texto de los cuadros seleccionados, de estos 9 pintores. ¿Podrías conversarnos un poco sobre este tema de Juan como crítico de arte? No solamente, digamos, con este inicio que es 9 pintores mexicanos, que se convirtió en una exposición que marcaba el cambio. Los propios miembros de la ruptura han dicho que ellos no querían romper con nada, es decir, no fueron un grupo que suscribió un manifiesto
¿no? Pero sin embargo, bueno, pues estaban en contra de la Escuela Mexicana de Pintura, la pintura abstracta en ese momento empezaba también a abrirse brecha, ¿no? Te cedo la palabra, maestro. Pues mira, yo creo que aquí hay muchos temas. Yo creo que quizás el que tenemos, de donde tenemos que partir, es recordar al maestro Fernando García Ponce. Fernando García Ponce, hermano de Juan, fue uno de los pintores más importantes de esa generación. Y sin duda, bueno, Fernando no solo era pintor, era arquitecto, y sin duda la presencia de Fernando en la vida de Juan, no solo como artista, sino como su hermano, le ayudó a entender un poco más estas nuevas propuestas estéticas y pictóricas, sino también pues el grupo de los amigos de su hermano pues acabó siendo toda esta generación, ¿no? También desde un punto de vista biográfico, no olvidemos que Juan estudió con los hermanos maristas y que fue Boy Scout junto con Jorge Ibargüengoitia y Manuel Felgueisz. Don Manuel Felgueisz nació en 1928, Juan García Ponce en 32, si mal no recuerdo, Ibargüengoitia en 33, Pitola en 33, el maestro José de la Colina, creo que en 28 también, y un poco más jóvenes, José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, uno del 38, otro del 36. Pero volviendo a la pintura, Juan, primero con su hermano, empezó a ser el que explicaba lo que estaba detrás de estas nuevas propuestas, ¿no? Con respecto a lo que dices de manifiestos y todo eso, bueno, hay un manifiesto muy importante que no es exactamente la generación, pero que tuvo una importancia particular, que es esta cosa de la cortina del nopal, que José Luis Cuevas, que formaba parte y no formaba parte en la medida en que sus propuestas fueron siempre un poco distintas, pero que fue un espléndido dibujante, pues lo hizo y también esos happenings, estas instalaciones efímeras que tuvieron lugar en la zona rosa, fueron muy importantes para establecer esta división entre tradicionalistas y modernos, digamos, ¿no? Cosa que es un movimiento cíclico, como sabemos, porque los modernos tarde o temprano acaban siendo los tradicionalistas y viene otra generación que se opone a ellos, ¿no? Le pasó a Baudelaire, el gran crítico de arte, cuando en esos maravillosos ensayos sobre los salones de 1845 y demás en Francia, pues se oponía a una serie de pintores y le daba voz a las nuevas propuestas estéticas en pintura, ¿no? Pues Juan hizo eso, y recuerdo que Ilse Gladwell, una de las pintoras, de las muchos pintores y pintoras que tuvieron el privilegio de que Juan escribiera sobre su obra, no solo explicando la obra, sino al mismo tiempo hasta consagrándolos al dedicarles estos textos. Ilse hizo un comentario sobre Juan que me parece que es sumamente brillante. Dijo que Juan tenía la capacidad de decirnos lo que pasaba al interior de un cuadro. Y agrega Ilse, que todavía está viva produciendo y demás, y que está entre esa generación de la ruptura y la generación de Macotela, Francisco, los hermanos Castro Leñero y Ma Palacios. Ella está en medio de ellos, austriaca, a vecindad en México desde hace muchos años. Ilse comenta que no ha tenido sustitutos, que no hay sustitutos de esa capacidad de Juan para ver la pintura desde dentro, y que lo que hay en los críticos de pintura, y yo me atrevería a decir en los críticos de cine, lo que hay son cuenta historias, ¿no? O sea, críticos que te cuentan la trama, críticos de pintura que te cuentan las anécdotas de los pintores, pero que no es fácil encontrar, hay excepciones por supuesto, individualidades brillantes, gente que nos explique la película desde dentro, o que nos explique el cuadro desde dentro, sin hacer toda una parafernalia de anécdotas relacionadas con todo eso. Entonces Juan, con una maestría extraordinaria, escribe sobre Felgueisz, escribe sobre Vicente Rojo, escribe sobre Fernando García Ponce, escribe sobre estos 9 pintores de la generación, sobre Arnaldo Cohen, en fin. Pero no solo eso, sino que al tener una amistad con ellos, su casa, la casa de Coyoacán, pues estaba llena de los cuadros de Felgueisz, de los cuadros de Vicente Rojo. Había una amistad, un cariño, una complicidad. Ellos reconocían en Juan a quien era capaz de entenderlos, ¿no? Y es que nadie como Juan para entenderlos. En el libro que escribió sobre Manuel Felgueisz, describe el proceso de la pintura
con una frase que para mí hace explícita esa enorme capacidad de entender la creación pictórica en particular y la creación artística en general. Dice, hablando de don Manuel, en el silencio de la creación, la voluntad de la forma, el rumor del espíritu. Creo que vale la pena reflexionar un poco sobre esto. En el silencio de la creación. La creación implica la creación de un espacio. No puede surgir así si no están las condiciones adecuadas. La voluntad de la forma. La tela, el mármol, la madera, etc., le imponen la forma al creador, que es un demiurgo, es un traductor, ¿no? Y la voluntad de la forma, el rumor del espíritu, es decir, el espíritu como una especie de ente se apodera del artista y lo convierte en eso, en su demiurgo, en su instrumento, para que haga salir de la forma esa obra de arte que va a surgir de esta combinación. El entender la creación artística de este modo nos habla de la enorme capacidad de Juan, porque ahí no está hablando de musas, ni está hablando de inspiraciones externas, ni está hablando desde el ego del artista, está hablando de un proceso mucho más complejo y entonces nos habla de esta capacidad de Juan de entender a fondo la creación artística. Por eso es uno de los grandes críticos pictóricos de la segunda mitad del siglo XX, por su enorme capacidad de traducir. De hecho, su libro, junto con 9 pintores mexicanos, junto con ese texto para el catálogo, quizás su libro icónico, en este sentido tiene muchos, pero el libro icónico, el título de ese libro icónico describe perfectamente el trabajo que hacía Juan. El libro que está publicado en siglo XXI y que es La aparición de lo invisible. Entonces, la aparición de lo invisible nos habla de eso. Juan tenía la capacidad de mostrar lo invisible y de describirnos en otro lenguaje las palabras, lo que él era capaz de ver y lo que cualquier ojo entrenado, sensible estéticamente, también era capaz de ver. Y esa es una de sus grandes aportaciones. Fue sin duda, junto con Paz en otro sentido y junto con otros, claro, uno de los grandes críticos de arte de la segunda mitad del siglo XX, sin ser el académico como fueron Teresa del Conde o Jorge Alberto Manrique, sino más bien un artista hablando de otro artista que utilizaba a la literatura como el medio para traducir estas experiencias estéticas que los pintores plasmaban en sus lienzos. Efectivamente, la aparición de lo invisible. La influencia de Paul Klee, Juan tenía la capacidad de ver un cuadro así de Casimiro Castro y ocuparse también de Klee y ocuparse también de toda esta generación. La generación de la Casa del Lago, la participación de Juan junto con toda esta generación que está ahí, fue toral, fue piedra de toque para la incorporación precisamente. Tenemos a Gurrola montando obras de teatro, tenemos a Juan dando conferencias. Para ir cerrando, ¿nos puedes comentar esta parte, digamos, de Juan en Casa del Lago? Tu opinión, su trascendencia, precisamente. Bueno, mira, antes que eso, quiero rescatar la figura de Paul Klee que has mencionado. En algún cumpleaños mío, Juan me regaló la edición de los diarios de Paul Klee, publicada por Editorial EA. Libro que por supuesto lo tengo en mi biblioteca con un gran cariño, con un gran agradecimiento. Y la primera frase del diario de Paul Klee define también todo esto. Dice: el arte no reproduce lo visible, hace visible. Claro que esto viene desde antes, no viene solamente de Paul Klee, pero precisamente el arte moderno, la literatura moderna, es cuando pasa de ser la reproducción de la realidad y se convierte en una creación autónoma de la realidad, ¿no? Entonces, esto es un cambio fundamental. Ahora bien, lo de la participación de Juan en la Casa del Lago es muy importante por diversas maneras. Una de ellas es porque Juan daba conferencias en la Casa del Lago. Y eso nos permite hablar de la extraordinaria labor de Juan como crítico literario. Un crítico literario enormemente generoso con sus oyentes, en el caso de las conferencias, y con el público a través de los ensayos que publicaba siempre en la revista de la universidad, en México en la Cultura, después en la vuelta, en el plural de Octavio Paz y en la vuelta de Octavio Paz, y en otras revistas, inclusive fundó la revista Diagonales.
junto con Guillermo Zampello, Hernán Lara Zavala, Joaquín Armando Chacón y algunos otros jóvenes de esa generación. Bueno, Juan trajo a México sensibilidades que él había captado a través de la lectura de los libros en otros idiomas. Pensemos en Robert Musil, el gran autor de la literatura austrohúngara, al cual le dedicó el libro del Reino Milenario y muchísimos ensayos. Pensemos en Henry Miller, cuyo ejemplar de Trópico de Cáncer me contó que compró en la Galería Mizrachi, o que encontró en Nueva York en una librería, ya no recuerdo con exactitud. Pensemos en el caso otra vez de Pierre Klosowski, el hermano de Balthus. Entonces, él ejercía una crítica literaria donde ante la ausencia de traducciones, él tenía que contarnos un poco la historia de las novelas sobre las que hablaba. Ese tipo de crítica ya no se hace con facilidad actualmente porque los medios han vuelto el espacio para hablar de ciertos autores, un espacio tan pequeño que no da tiempo de contar nada, solamente algún suplemento todavía mantiene la posibilidad de que un escritor publique 10 o 15 cuartillas sobre una obra o un autor. Los demás ya publican reseñas o textos tan pequeños que hacen imposible todo esto. Pero en el México de los 60s, 70s, era muy importante que alguien como Juan nos contara la novela, porque al contarnos la novela no era solamente que nos dijera cuál era la trama, no, era que como un lector excepcional nos iba platicando lo que sucedía, pero al mismo tiempo nos lo iba explicando. Era una crítica literaria que al mismo tiempo era una hermenéutica. Entonces, un ejemplo perfecto de lo que quiero señalar es el maravilloso ensayo que escribió sobre la gran novela del escritor inglés Malcolm Lowry, Bajo el volcán, que como muchos de quienes nos ven, está ubicada en Cuauhnáhuac, que es Cuernavaca. Bueno, el título del ensayo es absolutamente extraordinario porque en el título ya está escrito todo el ensayo, toda la idea del ensayo está ahí. El ensayo se llama Imposibilidad del amor, posibilidad de la novela. Entonces, el fallido amor del cónsul Boibón, que se resuelve en impotencia y alcoholismo y finalmente en su muerte, al mismo tiempo permite la aparición de la novela. Entonces, yo creo que para un lector convencional puede leer la novela, que es una novela maravillosa pero compleja, y perder estas coordenadas que Juan nos señala con tanta lucidez. No es fácil que un lector común llegue a esa conclusión. La imposibilidad del amor permite la posibilidad de la obra de arte, que es la novela misma que el lector está leyendo. Entonces Juan, al mismo tiempo que contaba la obra, ejercía una hermenéutica que nos explicaba el sentido de la obra. Y eso, al hablar de autores complejos como Musil, como Klosowski, etc., creaba una pedagogía de los autores que él amaba. Es algo equivalente, guardadas las proporciones, de lo que hacía Borges. Si uno lee a Borges, tienes que leer a Chesterton, a Swedenborg, a Swinburne y a toda una serie de filósofos y escritores que Borges decodifica para nosotros y que forman parte de un universo Borges, digamos. Entonces, si lees a Borges, hay que leer a los otros 40 escritores, pintores, artistas de los que Borges habla. Y si lees a Juan García Ponce, no puedes no leer a Canetti, a Nabokov, a Musil, a Klosowski, etcétera, porque forman parte del universo García Ponce. Entonces, leer a García Ponce implica tarde o temprano lee a todos los demás escritores y es un enriquecimiento absoluto. Pero en la Casa del Lago, volviendo al inicio de tu pregunta, Juan daba unas conferencias magistrales. Yo inclusive llegué a transcribir las que hizo, un ciclo de conferencias que hizo sobre George Bataille. Y por cierto, sería bueno preguntarle a Mecho Teiza si existen esos cassettes todavía. Y si existen, pues hay que rescatar ese material que es muy valioso. Entonces, sin duda, en la Casa del Lago, en la revista de la universidad y en muchos otros espacios, Juan fue un extraordinario divulgador cultural, siendo la definición de divulgador cultural, pues la más sencilla y la más noble. La de ser un puente entre la obra de arte y el lector o el espectador, en el caso de la pintura, pero un puente que de manera amable, inteligente,
enseña, ofrece, comparte las claves secretas para entender esas obras de arte. Claro, uno tampoco es una cosa de imposición, pero Juan lo que nos decía de Musil no es que era lo que dijera Juan y lo impusiera como una verdad subjetiva y personal, era simplemente un producto de su enorme capacidad lectora y de interpretación, porque los demás críticos de estas obras concuerdan en la explicación que Juan nos daba. Entonces no era alguien que aventara explicaciones al azar, que no tuvieran más sustento que su propia subjetividad, sino al contrario, era un lector extraordinario que nos mostraba las claves ocultas, las claves secretas. Sí, y además algo muy importante en la obra de Juan es el tiempo. Es decir, si nosotros revisamos los textos que realiza, por ejemplo, desde el Cruce de Caminos, ¿no? Y que aborda a Borges, y hasta el ensayo que después realiza, y lo mismo sucede con las obras de los artistas. A partir de su crítica, seguimos la obra del maestro Felgueres, de Vicente Rojo, de Arnaldo Cohen, obviamente de su hermano y de tantos más. En el tema, digamos, de la literatura, pues influye también, ¿no? Toda esta traducción, todo este noverso, toda esta complejidad que tiene Juan de mostrar, va dejando estela y va dejando una influencia. En la medida de que creas que su mayor aportación desde el punto de vista literario, en que los literatos posteriores influyeron a partir de la obra de Juan, y también de qué manera crees que sea válida en este momento la crítica de arte. ¿Por qué los jóvenes deben de conocer esas dos vertientes? No son las únicas de Juan, pero sí las más importantes que podemos. ¿Qué trascendencia tiene para esta nueva generación conocer esta obra tan portentosa de Juan? Pues mira, yo creo que primero lo que tenemos que reflexionar es hacer una visión histórica de cómo se dan las transiciones entre las generaciones de artistas y las generaciones de público. En la época de Juan, su generación y la generación anterior fueron los que rescataron, este libro de Octavio Paz, a la generación de los contemporáneos, o sea, Javier Villaurrutia, Bernardo Ortiz de Montellanos, en fin, todos ellos fueron recuperados por la generación que sigue. Luego llega la generación de Juan, o sea, la generación de Juan rescata a todos estos escritores mexicanos, y ahora viene la necesidad de que mi generación rescate a los escritores de la generación de Juan. Y así sucesivamente, es un proceso en el cual no debemos de permitir como sociedad que se pierda un eslabón en la cadena del arte y de la literatura en México, ¿no? Cada uno de esos eslabones son muy importantes, desde José Juan Tablada, Taller Barandal, los primeros ejercicios de paz de Efraín Huerta, etc. Luego los contemporáneos, luego la generación de la novela de la Revolución Mexicana, que también la literatura de Juan y de su generación, igual que la pintura, implicó un rompimiento con la Escuela Mexicana de Pintura. Estos novelistas y cuentistas rompieron con la novela de la Revolución Mexicana, siendo Carlos Fuentes con La Región Más Transparente, que hace la primera gran novela urbana, y Brompe, etc. Entonces, en primer lugar, pues volviendo a tu pregunta, es importante que recuperemos a esta generación. Es fundamental porque fue una generación que nos sacó como diría Gutiérrez Tibón, del estadio de estarnos viendo el ombligo. Es decir, esta generación de Juan, Pitol tradujo a los polacos, etcétera, viajó por allá, José Emilio Pacheco, Elizondo, o sea, todos trajeron las literaturas de vanguardia a un país que si no hubieran estado, imagínate nada más, hubiéramos seguido en el mundo de Mariano Azuela y de Martín Luis Guzmán, con todo respeto. Entonces, fueron muy importantes por lo que trajeron y fueron muy importantes por su propia obra. Los jóvenes los invito a que se acerquen a la obra de estos grandes escritores de esa generación, probablemente el maestro Salvador Elizondo, el maestro Sergio Pitol y Juan García Ponce son los tres escritores más brillantes, más inteligentes y que más nos dieron a todos. Y encontrarán en cada uno de ellos una obra excepcional en lo individual y una visión del mundo sumamente enriquecedora. En el caso de Juan García Ponce, pues sin duda es un escritor fundamental que decidió, un poco como el personaje de su novela más querida, El hombre sin atributos de Robert Musil,
decidió no ser el escritor que estuviera en la primera línea, sino ser siempre mitad, inclusive por su enfermedad, y mitad por su propia personalidad, ser siempre el escritor excéntrico, el escritor que está al margen en términos de sus temas, que para la moral burguesa quizás eran demasiado escandalosos. Siempre desde una visión excéntrica, iconoclasta y un poco rebelde, él siempre se mantuvo en esa posición, no cayendo en el fácil canon del éxito literario, sino él obtuvo el éxito literario por una obra fiel a sí misma y que rompe con valores estéticos, morales y demás. Entonces creo que es un escritor que hay que releer, los que hemos tenido el privilegio de leerlo, y para las jóvenes generaciones pues, se tienen que asomar a él. Hay inclusive podrían ver en las novelas de Juan una historia de cómo las relaciones amorosas han avanzado en términos de la capacidad de explorar nuevos espacios y nuevos horizontes. Su primera novela, Figura de paja, es la historia de un triángulo que termina en un suicidio. Eso en este momento es lo más convencional del mundo, pero en ese momento era un grito, era una novela escandalosa, pero fue avanzando la sociedad y las novelas de Juan, por decirlo así, se fueron volviendo cada vez más escandalosas, pero eso es un reflejo del crecimiento social, de una mayor tolerancia ante infidelidades o posibilidades de lo erótico, ¿no? Entonces creo que es un autor que hay que descubrir en el caso de los jóvenes, o releer en el caso de los que hemos tenido la suerte de estar en contacto con su obra y con la de otros escritores de esa generación. Efectivamente, ya lo decías en Crónica de la Intervención, más allá del tema que está ahí, pues las escenas precisamente son absolutamente escandalosas, pero no era el erotismo de Juan un erotismo gratuito, era un erotismo de la influencia precisamente de los pensadores, de los artistas que él traducía e incorporaba. Maestro, ¿algo que quieras añadir precisamente? Pues mira, yo te diría que primero termino un poco esta idea que tú dices. Yo creo que sería un error pensar que el Marqués de Sade, o que D.H. Lawrence, o que Henry Miller, o que Catulo escribieran escenas eróticas escandalosas para espantar a los burgueses, como dice la expresión en francés. Yo creo que eran pensadores que buscaban provocar una reflexión a través de ir más allá, ¿no? Uno de los escritores que Juan en ese sentido más amaba, pues era precisamente Georges Bataille, ¿no? Y El Ojo y Mi Madre, etc. Entonces, son provocadores, pero no por un erotismo de Playboy, o sea, no es un tema adolescente, es mucho más complejo lo que tú dices, mucho más profundo, etc., ¿no? Y solo me quedaría primero agradecerle al Museo del Estanquillo, agradecerte, maestro Ángel González, esta entrevista, pero sobre todo agradecerle a Juan García Ponce, agradecerle a Meche Oteiza, su hija Meche. Yo no sabía, el 5 de febrero de 1981, cuando llegué, como ya relaté, al estudio de Juan, no sabía lo importante que iba a ser para mí la figura de Juan García Ponce en mi vida. Escribí un libro sobre él, se llama La inocente perversión, mirada y palabra en Juan García Ponce, que está editado por lo que era Conaculta en la colección del Centauro. Yo es la Secretaría de Cultura, el libro creo que todavía anda por ahí. Pero más allá de haber escrito sobre él, sin duda la presencia de Juan García Ponce en mi vida hace que sin él mi vida hubiera sido diferente, en muchos sentidos, en un sentido literario, pero también en un sentido humano. Fue una experiencia invaluable y me siento enormemente afortunado de haber estado esos 4 años en su casa de Coyoacán y que él me haya dictado toda su novela y sus ensayos. Y me gustaría comunicar esta pasión y este agradecimiento a los que están viendo este video e invitarlos a que se acerquen a esta exposición y también a la literatura de Juan, ¿no? Está ahí, es como un buffet, lo único que tenemos que hacer es tomar nuestro plato y servirnos. Efectivamente, pues el privilegio es mío. Nos conocimos precisamente en Mérida en una exposición del placer de la mirada, homenaje a Juan García Ponce del Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán,
Y pues ahí tuve el privilegio de conocerte y a partir de ahí pues también mi vida cambió a partir del conocimiento de Juan y pues una prueba de ello es conversar contigo, el privilegio de... Y le debemos nuestra amistad a Juan. Precisamente como todo este universo que está nuestro querido y admirado maestro Juan García Ponce, y a ti también muchas gracias y muchas gracias al Museo del Estanquillo que nos permite esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.